Margarita Álvarez es la directora de comunicación de Adecco. Hola Margarita, muy buenas tardes. Esto lo vamos a solucionar después. Gracias Margarita, no le preocupe que nos pegamos aquí María José y yo, es una cosa habitual, no se preocupe, nos llevamos muy bien. También Me quedo más tranquila. Sí, yo sé que a veces la gente se asusta, ¿no? Pero en el fondo nos queremos mucho. También está con nosotros Diego Mateos, director comercial de el Cosmos Call Center en Barcelona. Hola Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado. Estaba previsto que hiciéramos una entrevista primera y otra después, pero ya que estáis los dos no les importa, ¿verdad? Que compatibilicemos No, por supuesto las entrevistas. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo de Adecco? Pues yo creo que por Margarita. Sí, básicamente porque casualmente tengo un boli de Adecco delante básicamente de mí. porque casualmente. No, esto sí que es casualidad, porque me ha dicho María José, qué boli más bonito, y de repente he visto que era de Adecco y dice, no me lo puedo creer. Me alegro. Eso es porque sus comerciales hacen muy bien su trabajo y envían bolis a los ya sitios. le enviaremos nosotros también un bolígrafo. Y después le he dicho a Guillermo, no pienso hacer ni una pregunta porque no tengo boli de Adecco. Pues eso lo soluciono mañana mismo. Bueno, mañana mismo. Margarita, vamos a empezar por la pregunta que hacen ustedes en esta cuarta encuesta Adecco, la felicidad en el trabajo. Es la pregunta genérica, luego iremos al detalle, pero la pregunta es, ¿a mayor cargo y salario, mayor felicidad laboral? ¿Qué dicen los castellano-manchegos, Margarita, en torno a esta pregunta? Los castellano-manchegos dicen que no es así, que no hay una relación directa. Que por cierto es prácticamente unánime la respuesta en toda España, pero los castellano-manchegos lo tenéis más claro todavía que el resto, porque la gran mayoría responde que no hay una correlación entre el cargo que se ocupa y la felicidad que te proporciona el trabajo. Según ese sondeo, el 73,8% de los trabajadores encuestados dicen que un mayor cargo directivo y el salario que conlleva no son sinónimos de mayor felicidad laboral si no están respaldados por otros factores mejor valorados. ¿Cuáles son esos factores, Margarita? Pues mira, la verdad es que con el paso de los años hemos ido viendo cómo, porque esta encuesta la repetimos la hacemos todos los años, y hemos visto cómo con el paso de la crisis, con el paso de esta situación complicada que hemos ido pasando, pues nos han cambiado mucho esos factores que pensamos que son importantes a la hora de ser felices en el trabajo, a la hora de sentirnos bien con el trabajo. Y lo que antes ocupaba un primer puesto, como era pues algo como el salario o las motivaciones extrínsecas que llamamos nosotros, que son todas esas elementos de recompensa, pues ahora hablamos de otras cosas como un buen ambiente laboral, el compañerismo, el tener un ambiente positivo cuando vamos a trabajar. Claro, hemos vivido todas situaciones tan difíciles fuera del entorno laboral que lo que le pedimos ahora al trabajo es, ostras, por lo menos quiero pasar un buen rato, quiero estar de una forma agradable. Uh-huh. Diego, es complicado cuando a una empresa como la suya, que se dedica a hacer encuestas, bueno, entre otras muchas cosas supongo, pero de análisis de mercado y demás, se le plantea que la encuesta tiene que ser en torno a algo tan intangible como la felicidad. ¿Se afronta este trabajo del mismo modo que cuando la encuesta es sobre, yo qué sé, ¿a quién va a votar usted en las próximas elecciones? Sí. Bueno, básicamente hay algunos parámetros, hay algunas preguntas que son, digamos, más fáciles de medir, que son suelen categorizar como preguntas cerradas, y otras preguntas que son más abiertas, donde la persona tiene más posibilidad de comentar y de ampliar un poco sus respuestas. Pero a medida que vamos obteniendo resultados, se van haciendo diferentes categorías, y realmente en la investigación de mercados todo se puede realizar, y haciendo un estudio previo y definiendo una muestra de gente y unas preguntas adecuadas y unos parámetros, finalmente se puede hacer una investigación de mercados, igual que midiendo en una encuesta de opinión o de satisfacción de un producto nuevo que se va a lanzar al mercado, ¿no? Diego, buenas tardes. Buenas. Pues yo le quería preguntar, ir un poco más allá todavía, quizá empezar la casa por los cimientos, si es. Vamos a poner un caso práctico. Adecco se pone en contacto con ustedes y les dice, a ver, que queremos hacer una encuesta sobre la felicidad en el trabajo. ¿Por dónde se empieza? Quiero decir, una reunión, ¿qué es lo que se aborda en esa reunión y cómo se pone la gente a trabajar? Hay un brainstorming. Exacto. Sí, hay una lluvia de ideas. Con lo bonito que es lluvia de ideas, por favor. Yo esto lo digo para que te enfades. Ya, lo sé. Perdóneme, Diego. Sí, bueno, se define en una serie de... Primero, el target, que sería el público objetivo al que va destinado. En este caso, pues, serían empresas, mandos intermedios, mandos altos. Se define muy bien qué tipo de responsabilidades, qué tipo de directivos será nuestro público objetivo, es decir, al que nosotros tenemos que contactar. Después, se define muy bien un cuestionario. El cuestionario está formado por todas aquellas preguntas
que buscan, pues en este caso, las respuestas a la vinculación de la felicidad según un puesto de trabajo y los salarios, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de preguntas que son preguntas abiertas, cerradas, bueno, se va siguiendo un árbol en el cuestionario. Entonces el cuestionario es un punto muy importante y luego el target al que va referido. Luego también se va haciendo una estratificación geográfica, diferentes lugares, en este caso en España, que son representativos del total. Y luego también se define lo que es el script telefónico o si es presencial la encuesta, pues lo que tienen que decir los encuestadores, ¿no? Disculpe que le interrumpa, pero concretamente lo que se tiene que decir. Disculpe, como siga usted diciendo palabrejas en inglés, María José le va a salir humo de la cabeza. No. Una cosa es que a Diego se lo perdono, a ti no. ¿Qué es un script? Muchas gracias. No, pues entonces lo voy a preguntar directamente. ¿Qué es un script? Es que no tengo ni idea de qué es eso. Un script es el argumentario o el guión que tiene que seguir un encuestador, tanto por teléfono o presencial. Y bueno, habitualmente cuando la encuesta se hace a pie de calle viene escrito o viene en un guión que tiene el encuestador, o si es por teléfono, si es una encuesta asistida por ordenador, que es lo que se llama CATI, pues viene allí. Entonces el encuestador va siguiendo un script, de manera que nosotros sigamos exactamente los pasos que el cliente nos marca, ¿no? Y que el encuestador se ciña a que sea objetivo, ¿no? Claro. En el caso, hay una de las preguntas, Margarita, que me ha llamado la atención. Dice: ¿conseguir un empleo es un factor primordial para obtener la felicidad en tu vida? Así, si no se da ninguna respuesta posible, digamos, a la persona a la que se le plantea esta cuestión, lo lógico, así, sentido común, uno puede decir, pues hombre, sí, ¿no? Si fuera sí o no, la mayoría diría que sí. Pero claro, luego al introducir variables me llama la atención porque, claro, dice casi un 60%, dice es importante, pero no determinante. Y un 36% dice es completamente esencial, mientras un 3% dice no influye en mi felicidad personal. Lo cual viene a reforzar lo que comentaba Diego, que también cuando se dan determinadas posibles respuestas, quizá uno se acerca más a la verdad, ¿no? Hay más matices en la respuesta. Claro, es que siempre, efectivamente, cuando, como dice Diego, se hace un trabajo previo bueno, claro, los matices los consigues mucho mejor, porque si tienes un sí o un no, pues es más difícil. Yo me acuerdo cuando, yo antes, mi antigua casa fue Coca-Cola en su momento, y cuando estaba en el Instituto de la Felicidad, la primera macroinvestigación que hicimos, que la hicimos con 3.000 personas, 900 preguntas por entrevistado, no la hicimos con Diego porque aún no le conocíamos, pero ahí, claro, la cantidad de matices que se puede sacar cuando con una persona tienes un cuestionario de 900 preguntas, ellos se quedaban con un formulario durante 3 días, ahí, claro, sacas muchísimo más y consigues sacar muchísimo más de la esencia de lo que las personas te están respondiendo, porque no es un sí o un no es, pero claro, no siempre tienes la capacidad de tener un cuestionario de 900 preguntas, lógicamente. Claro. Diego, ¿quién formula las preguntas? Porque claro, me imagino, hombre, en un cuestionario a lo mejor como el que acaba de citar Margarita, con 900 preguntas, que me imagino que no todos los cuestionarios eran así, tan cuantiosos y tan completos, ¿no? Pero a la hora de formular las preguntas, yo me imagino que un y, un o puede cambiar mucho el sentido de una frase o de una respuesta. Muchísimo. Nosotros, bueno, hemos desarrollado proyectos desde 10 preguntas hasta 45. 900 preguntas son muchas preguntas, ¿no? Sobre todo la cantidad de tiempo que tiene que estar la persona realizando el cuestionario influye luego sobre las respuestas también, ¿no? Entonces lo mejor es que haya pocas preguntas, pero que sean muy concisas. Y las preguntas las desarrollan, pues, habitualmente, pues es una agencia que estudia toda la parte sociológica, psicológica, o bien nos encargan a nosotros, y nuestro departamento de training desarrolla un cuestionario que luego se va matizando con el departamento de marketing de cada empresa o con el organismo en cuestión o la empresa, ¿no? O si le quiere lanzar una marca, o si es una opinión sobre un censo electoral. Lo matizamos nosotros con el departamento de comunicación o de marketing del cliente, ¿no? Pero habitualmente la elaboración de un cuestionario se encarga a un equipo de psicólogos o de sociólogos, ¿no? Volviendo al cuestionario en cuestión, la felicidad laboral, esta encuesta que ha hecho ADECO, Margarita,
Se habla mucho últimamente de lo de la racionalización de los horarios, ¿no? Esto de que si somos europeos o no somos europeos, de que somos los únicos que salimos a trabajar a las 8, a las 9, a las 7 de la tarde, cuando la gente, yo que sé, en Dinamarca sale a las 5. ¿Se le ha preguntado también por esto a la gente en este sondeo? Y en el caso de Castilla-La Mancha, ¿cuáles son las respuestas? Pues la verdad es que la flexibilidad horaria es uno de los elementos que se valoran enormemente dentro de la felicidad en el trabajo. Antes os comentaba, desde siempre se ha respondido que sueldo y flexibilidad horaria tenían mucho peso en nuestra felicidad en el trabajo. Es verdad que la parte de flexibilidad horaria sigue teniendo mucho peso, pero también es verdad que en todo lo que hemos investigado, en todo lo que se ha investigado con el tiempo sobre flexibilidad horaria, lo que hemos ido aprendiendo es que la flexibilidad horaria por sí misma no te da la felicidad. Lo que ocurre es que cuando no la tienes te produce insatisfacción. Yeah. Entonces, es un punto importante el saber que yo estoy trabajando en un sitio en el que tengo cierta flexibilidad, que si me ocurre algo puedo salir, que puedo manejar un poco mi tiempo para que yo me sienta más feliz. Y otra cosa que me ha llamado la atención, prácticamente todo el mundo en Castilla-La Mancha, al menos más del 93% de la gente, cree que es más feliz trabajando en nuestro país y no querría tener que salir fuera. Esto yo creo que nos debe diferenciar bastante con el resto de la gente. Aún en la crisis, ¿verdad? Sin duda. Bueno, también puede ser. Sí, es verdad que seguimos pensando que como en España no se vive ni se trabaja en ningún sitio, y esto pesa mucho. Lógicamente esto pesa mucho cuando tomamos decisiones sobre tener que irnos o no. Pero es cierto que el porcentaje es muy alto de personas que seguimos pensando o que seguimos diciendo o declarando que en España es donde somos más felices trabajando. Antes hablaba Margarita de esa encuesta del Instituto de la Felicidad que se había hecho a 3.000 personas, y yo quiero saber cómo se sacan todos estos porcentajes. Quiero decir, ¿a cuántas personas se tienen que entrevistar o que encuestar para luego pues tener unos índices o unos porcentajes pues desde luego fiables, efectivamente? Claro. Pues mira, depende mucho de la muestra que necesites. O sea, la muestra depende mucho de lo que decía antes Diego, del público al que te quieras dirigir. Cuando queremos hacer una muestra representativa de los españoles, nosotros siempre hacemos lo que el CIS, que es estar entre 2.000, 2.500, 3.000 personas. En el caso de esta encuesta, lo que hemos hecho ha sido encuestar a 2.500 personas de toda España para tener esa muestra representativa y poder ver si por comunidades tenemos diferencias, por entender un poco pues cuáles son esas comunidades que tienen alguna diferenciación o que lo ven diferente. Uh-huh. ¿Y en qué margen de error nos estaríamos moviendo con una muestra de 2.500 personas para un trabajo Diego como esto, eso? ¿no? Casi claro, mejor. Sí. ¿Diego? Depende, eso es lo que se domina el error muestral. Habitualmente, sí. Para que sea representativo, el error siempre se mueve, tiene que ser inferior al 5%. ¿Al 5%? ¿Y eso de qué depende? ¿De cuánta gente se entreviste o de cuáles son los factores que influyen en el porcentaje que determina cuál es el error muestral? El tamaño de la muestra, la cantidad de variables a evaluar, a valorar o a obtener, la dificultad de las preguntas. Yeah. Entonces, en función de estos parámetros, entonces se obtiene mediante, como comentaba Margarita, mediante unos parámetros estadísticos. Habitualmente, casi siempre es inferior al 5%. A la hora de elegir... Se considera muy representativo. A la hora de elegir la muestra, es decir, a qué público se dirige el sondeo que queremos hacer, bueno, en este caso creo que son, no sé cuáles son los patrones, pero entiendo que ciudadanos españoles mayores de 18 años, ¿no? Algo así, no sé si hay más limitaciones, pero habrá otros sondeos en los que se acoten más, ¿no? En los que se diga, yo quiero saber, solamente me interesa preguntar a gente entre 35 y 40 años que sean hombres y que tengan un trabajo liberal, yo qué sé, algo así, ¿no? Sí, de hecho nosotros hacemos o le pedimos a agencias como la de Diego pues trabajos mucho más complejos, pues como quiero saber la opinión sobre un tema determinado de directores de recursos humanos de empresas de la zona de Madrid y Barcelona. Entonces ya es mucho más limitado, claro. Exacto, nosotros contamos con bases de datos muy trabajadas y podemos obtener directores de recursos humanos de la zona de Madrid con sus móviles que tengan una edad de entre tantos y tantos años, que trabajen para empresas de un determinado nivel de facturación o con un número de empleados determinados,
y que lleven un determinado tiempo en el mercado, ¿no? ¿Y de dónde, Entonces, y de dónde sacan sus teléfonos móviles? Estaba pensando yo esto. Lo digo por si me llama alguna vez. No os preocupéis que no vamos. No, si ya me han llamado. Y no me atreví a preguntarle, digo, ¿usted de dónde ha sacado mi teléfono móvil? Entonces, ya que tengo ocasión se lo pregunto a usted. ¿Esto de dónde se sacan los teléfonos móviles? ¿Hay acuerdos subterráneos entre empresas que se pasan nuestros datos como quien se pasa una hogaza de pan o esto cómo va? Hay empresas especializadas en la obtención de base de datos y nosotros además habitualmente realizamos llamadas, en un volumen de llamadas muy importantes, intentando obtener previamente esta información. Yeah. Y bueno, llevamos muchos años trabajando en este sentido, ¿no? No hay nada que ver Es parte del valor que nosotros pues damos además de la realización de la encuesta. No tendrán a Julian Sánchez en nómina, ¿no? No. Me quedo mucho más tranquilo. Margarita, siguiendo con este estudio, el de la felicidad en el trabajo, el 40% de los encuestados en Castilla-La Mancha consideran que serían más felices si emprendiesen su propio negocio. Sí, aquí además hay mucho de lo que está ocurriendo últimamente, de lo que, bueno, pues este empuje empresarial o este empuje de emprendeduría que todos tenemos y que está ocurriendo. Entonces, pues es verdad que esta era la primera vez que metíamos esta variable en la encuesta y bueno, pues tiene todo el sentido del mundo por la situación que estamos viviendo. Pues nada, nos lo hemos pasado muy bien en estos 20 minutitos de radio, hemos sido muy felices, María José y yo, y ustedes y vosotros también, voy a terminar tuteándos, Claro. estamos trabajando los cuatro, y ¿no? En cada uno en su ámbito, y nos lo hemos pasado bien, hemos sido moderadamente felices, así que ha sido un placer saludaros. Muchas gracias, Margarita Álvarez, directora de comunicación de ADECO. El año que viene el boli naranja, si puede ser, por favor. Perfecto. Y Diego Mateos, espero ese boli de Cosmos Call Center. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Adiós. No hay nada.